cuando comienza el primer intento de diálogo en la época posmaduro y bajo la tutela de los Estados Unidos al Estado venezolano. Un diálogo entre el oficialismo y un sector de la oposición que buscaría un cambio en el Consejo Nacional Electoral de cara a las elecciones que se buscan para un cambio real. También un cambio dentro de la arquitectura de la Corte Suprema que garantice la justicia para todos los venezolanos. Una mesa que no contaría con la presencia de María Corina Machado ni de sus representantes, como bien lo han explicado tanto ella como Edmundo González en un comunicado que emitieron al país. ¿Qué piensan los venezolanos en relación a esto? Luis Alejandro Laya, desde Caracas, está con nosotros. Luis. Hola, muy buenas tardes. En Venezuela hay bajas expectativas por parte de los ciudadanos con respecto a los diálogos que iniciarán este sábado entre el Parlamento del 2015 y el Parlamento del 2020, representando por supuesto a la oposición venezolana y al régimen de Delcy Rodríguez. Creen los ciudadanos que deben tomarse en cuenta medidas que vayan hacia los temas más importantes del país, como una salida hacia la democracia y también la calidad de vida de los venezolanos, el tema económico, los servicios públicos, entre otros elementos. Estos son los temas que para ellos deben privar en esa mesa. Sin embargo, tienen bajas expectativas sobre los logros por lo que ha ocurrido en periodos de negociación anteriores y también por el poco conocimiento que se tiene sobre este proceso. Para este sábado está convocado el inicio de un nuevo proceso de diálogo, del que todavía no se conoce la agenda, los participantes, los temas a tratar en las distintas mesas de trabajo y ni siquiera se tiene certeza sobre en cuál lugar se llevará a cabo. Lo único que hasta el momento se sabe con certeza es que la delegación de la oposición está encabezada por Dinora Figuera y conformada por diputados del Parlamento del 2015. La delegación del régimen venezolano está encabezada por Jorge Rodríguez, quien ha sido representante en varios de los 18 diálogos previos. Y un dato diferenciador de este proceso con los anteriores es que en esta oportunidad está bajo el auspicio y la tutela del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ante este nuevo diálogo en la calle hay diferentes expectativas. Hay quienes creen que será una pérdida de tiempo, pues no creen en el compromiso de las partes. Tengo expectativa, porque ya eso es una pantalla para distraer la atención del pueblo. ¿Confía usted hoy en los políticos venezolanos? No, no le tengo confianza, hermano, porque todos son unos demagógicos, todos los que están es por intereses propios creados para ellos, no para el pueblo. Pero también hay otros que esperan que sea un diálogo productivo, que dé como resultado una salida electoral a la crisis, tal como lo han prometido desde las distintas partes y desde Estados Unidos. Creen que el único resultado realmente esperado es que este diálogo lleve a unas elecciones limpias y democráticas. Totalmente, tendría que haber unas elecciones limpias, con un jurado nacional de elecciones probo y que gane quien verdaderamente tiene la aprobación del pueblo. ¿Esa es la salida a la crisis venezolana? Yo creo que sí. Pero también hay la necesidad de las elecciones y que haya una claridad y que estamos en una incertidumbre y esperemos que todo esto se aclare y tengamos otro panorama mañana. Y es que aseguran analistas que la confianza de la gente sobre estos diálogos es muy baja, pues ya son muchos intentos en los que se han sentado gobierno y oposición sin mostrar respuestas. Señalan que la confianza que pueda haber se ganará con verdaderos resultados. Comienza un proceso complejo, bastante complejo, que te lleve a ti a determinar hasta dónde negociación, acuerdo, a pesar de que las expectativas puedan ser bajas, rinden resultados que realmente beneficien al ciudadano, que a priori necesita la economía mejorada, que a priori necesita una mejora de los servicios públicos, que a priori necesita una mejora salarial y comienza a ver que una negociación que conduce a lo político no necesariamente le va a brindar lo que en materia económica está aspirando en el corto plazo. Y es que por supuesto en la calle hay quienes esperan que efectivamente puedan lograrse algunos acuerdos, pero señalan que para esto se necesitan dos cosas: la disposición de las partes y la presión de Estados Unidos. Yo creo que deberían sentarse y plantear la situación, pues, qué es lo que más es prioridad en el país y qué es lo que pueden trabajar de manera conjunta. Y es que los analistas explican que hoy la confianza de los ciudadanos está principalmente en el papel que juega Estados Unidos tutelando este proceso. Explican que otro actor con gran confianza por parte de la gente es María Corina Machado, quien no participa en este proceso, pero su aval sobre el mismo podría darle legitimidad. 70%, 7 de cada 10 venezolanos siguen confiando en los Estados Unidos y siguen teniendo una visión positiva sobre los Estados Unidos. La gente sigue confiando en María Corina Machado, 74% de confianza. ¿Qué cambió?
bueno, ¿cómo confío y si puedo confiar efectivamente en el gobierno? La imagen de gobierno ha retrocedido abruptamente y probablemente mucha gente comienza a decir, bueno, ¿hasta dónde ese gobierno que no es legítimo, que no confío y que me ha llevado a mí a una situación en la cual me evidenció con los terremotos que no tiene la capacidad de gerenciar esta situación, me lleve a un momento en el cual él simplemente también esté tratando de comprar tiempo? Los ciudadanos en líneas generales esperan dos cosas. El primero, que no sea un proceso que permita al régimen venezolano dilatar la situación, ganar tiempo sin que haya ninguna respuesta. Esto por un lado. Por el otro, esperan que Estados Unidos piense en los intereses y las necesidades de los venezolanos y no solamente en sus intereses geopolíticos. Esperan que esto sea un proceso que genere resultados inmediatos. De esta manera, aseguran, también habría confianza para creer en este proceso y aguantar el tiempo que pueda demorarse. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya para la tarde de NTN 24. Gracias, Luis, gracias por actualizarnos. Y para comenzar comenzamos hace un rato escuchando a Luis en relación a este tema, pero para conversar sobre esto, sobre esos diálogos, qué se espera, qué no, qué se sabe, quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Alejandro Hernández, periodista, director del portal digital La Gran Aldea. Alejandro, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, un placer saludarte como siempre, ¿cómo estás? Bueno, expectante como tantos otros, pero comencemos precisamente por la pregunta que le hacía Luis Laya a los venezolanos. ¿Tú crees en esta mesa? Diálogo, negociación, como quieras llamarlo, pero ¿crees que tendrá algún resultado? Bueno, yo sí creo que va a traer algún resultado porque Estados Unidos es quien está detrás, ¿no? Entonces, al ser Estados Unidos la garantía del desarrollo de la mesa y de los diálogos que se van a dar, bueno, algún resultado seguramente van a dar. El asunto es que, oye, si me pueden ayudar con el retorno lo agradecería. El asunto, Idania, es que el diálogo está empezando con unas limitaciones, ¿no? La primera es la falta de información que ha habido alrededor de la conformación del proceso. Es decir, aquí, como bien decía Luis Alejandro en su nota, no se sabe quiénes van a conformar, o sea, no se sabe a nivel oficial, porque ya extraoficialmente eso ha rodado, incluso yo mismo he puesto algunas cosas al respecto, pero digamos, a menos de 24 horas del inicio de este proceso, la delegación venezolana no ha dicho quiénes son los nombres oficialmente. No se sabe qué va a haber, si es una reunión presencial, si es una reunión virtual, si son unos comunicados, qué va a haber, no se sabe. Tampoco hay respuestas sobre los principales temas a abordar en el corto plazo y digamos que hay desinformación que ha permitido que haya unas expectativas elevadas en función del inicio del proceso que probablemente no se van a cumplir, porque yo tengo información de que a esta hora o desde ayer no había ninguno de los diputados, incluyendo Dinora Figuera, ningún diputado que estaba fuera del país y que pertenece a la comisión estaba viajando para llegar a Venezuela y poder participar en una reunión presencial. Por eso se descarta, o por lo menos creo yo, que ya está descartado cualquier posibilidad de una reunión presencial mañana entre los factores del gobierno y los factores de la oposición. Entonces, el silencio que hay no genera confianza, la no participación de María Corina Machado no genera confianza, la desunión que hay dentro de la mesa de la unidad o la diferencia de posturas que hay dentro de la mesa de la unidad sobre este proceso tampoco genera confianza. Y si aparte de eso no vas a tener la astucia de saber comunicar para que la gente no tenga expectativas irreales sobre las distintas fases del proceso, bueno, eso no
no ayuda tampoco. Sin embargo, todo no es malo, hay una garantía, es Estados Unidos quien está detrás y evidentemente eso, como bien decía tu periodista, marca una diferencia radical con respecto a los anteriores procesos de diálogo. ¿Tú crees que el movimiento que se hiciera de Claver Carón, que es un personaje importante dentro de lo que ha sido todo este tutelaje, que dicen que ha tenido que ver también, bueno, con mucho de lo que ha pasado en Venezuela, pero que también ha estado detrás de lo que tiene que ver con esta mesa que va, o que se supone que se va a instalar el día de mañana, afecte o retrase de alguna manera esto? Bueno, no, yo pensaría que la participación o digamos, el rol que sea que esté teniendo Mauricio Claver en todo este proceso está absolutamente coordinado con Washington. Es una persona de mucha confianza, de muchos años de Marco Rubio, el secretario de Estado, y evidentemente, como bien le dijo el diario The Washington Post, que lo llamó el virrey de Trump en Venezuela, bueno, Mauricio Claver es una persona que tiene mucha influencia en lo que ha sido el proceso de tutelaje y lo que ha sido, digamos, este nuevo momento político que que ha iniciado en Venezuela desde el pasado 3 de enero hasta el día de hoy. Así que no creo que el acercamiento o la distancia que tome Mauricio Claver de este proceso tenga algo que ver con el desempeño y los tiempos. Yo lo que creo, Dani, es que los tiempos y el desempeño de esta mesa de diálogo está atado al acuerdo que tienen la administración Trump con los hermanos Rodríguez. O sea, para mí este proceso de diálogo lo que va es a formalizar o a darle estructura legal o a darle forma institucional a un acuerdo que ya se estableció entre la administración Trump y los hermanos Rodríguez y que al final lo que estamos es, bueno, asistiendo a el transcurrir o a la ejecución de ese plan que ya está trazado, que evidentemente tiene, no como prioridad, pero que contiene también el tema de la democratización de Venezuela en algún punto, que claro, no será ni el inicial ni el más prioritario como hemos visto hasta ahora. Claro, pero fíjate una cosa, dado el tutelaje, dado la importancia que para Rubio, y que lo ha anunciado, ya ha dicho que va a ser garante, que están atentos, etcétera, etcétera, dado la poca soberanía más o menos que nos va quedando en Venezuela, mientras, digamos, este compás de tiempo que se ha abierto, y eso que tú estás señalando, ¿tú no crees, Alejandro, que este guión ya está escrito? Yo creo que hay un plan, como te decía, creo que hay un plan orquestado o ya establecido con unos tiempos y hay unos acuerdos ya suscritos entre la administración Trump y Delcy y Jorge Rodríguez, que están rodando y se están ejecutando desde el propio 3 de enero para acá. Yo creo que esa es el marco de todo este proceso, está en ese acuerdo que en algún momento, a lo mejor conoceremos dentro de algunos años cuando se desclasifiquen los documentos de lo que pasó allí. Y de ahí en adelante lo que hemos estado viendo es, bueno, el enmarcar ese acuerdo al que se llegó en un formato o en una estructura institucional, legal, que permita principalmente la explotación de la agenda de negocios y los planes económicos y petroleros que tiene Estados Unidos sobre Venezuela. Que esos planes petroleros y de negocios están atados también a una reforma institucional que el país necesita y también a una democratización que el país exige y, bueno, se le debe, pues, procurar. Eso lo has dicho tú misma en muchos de los comentarios que hemos hecho aquí en este programa. Tú has explicado, mira, pero es que hay unos inversionistas que no están conformes con que esto siga el rumbo que tiene, y es verdad. Entonces, como hay inversionistas que no están de acuerdo y que consideran que todavía el marco institucional y legal de Venezuela no es lo suficientemente robusto, bueno, este nuevo proceso de negociación o digamos, proceso de negociación primero bajo el tutelaje de Washington tiene como finalidad
evidentemente, dar los insumos para que todas esas lagunas institucionales que tiene el país puedan de alguna manera llenarse o puedan de alguna manera, exactamente. Entonces, el problema aquí es que el principal tema es lograr una elección presidencial y lograr la alternancia en el poder, porque esa es la gran expectativa que tienen los venezolanos. Y yo creo que no es que eso no esté dentro de la agenda, sí, pero probablemente ese sea uno de los últimos puntos que vamos a ver ejecutar dentro de este plan de trabajo o dentro de este proceso que tendrá evidentemente sus tiempos, sus metas a cumplir y su cronograma. Sí vamos a tener un cronograma electoral en diciembre como se prometió o como ha prometido la comisión que va a dialogar. Bueno, el asunto será qué tiempos tiene ese cronograma y cuál es el orden de las elecciones que va a organizar ese cronograma. Alejandro, pero es que yo creo que si se tiene un cronograma electoral perfecto, lo que el país quiere es un cronograma electoral. Hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral, hay que dar garantías, hay que tener funcionarios creíbles que sean capaces de organizar el registro electoral, que la diáspora regrese a votar o vote afuera o lo que sea. Pero el país lo que quiere es un cronograma electoral. Dime que vamos a votar en diciembre del 27. Pero dímelo, establece el calendario electoral para que los venezolanos sepan exactamente en qué orden van a suceder las cosas. Es lo que se ha reclamado y es lo que el país está esperando. Totalmente. Esa es la gran expectativa que tiene el país, que como hemos hablado en otras oportunidades acá, bueno, el país quiere principalmente eso, una elección presidencial para poder votar y para poder ratificar, ojo, porque ya el país votó el pasado 28 de julio, pero la exigencia es, bueno, ratificar ese voto que ya se dio y ese mandato ese mandato popular que ya se ejecutó. Bueno, vamos a ver cuándo se puede hacer, pero ciertamente un cronograma electoral, aunque las elecciones digamos presidenciales no vayan a estar a la vuelta de la esquina, es un avance fundamental y un avance que genera tranquilidad, como tú bien mencionas. Hay otros puntos que maneja que tiene las mesas de trabajo y que ya se han dicho algunas fechas donde pudiera haber resultados en ese sentido. Está la mesa de trabajo relacionada a la libertad de expresión y está la mesa de trabajo relacionada a los derechos políticos. Evidentemente, y yo espero que por lo menos en la libertad de expresión, el primer punto sea el desbloqueo de todos los medios independientes que seguimos bloqueados en el país y que la gente no tiene acceso a poder consultar. Y bueno, el tema de los derechos políticos supongo que incluye... Adelante. Bueno, y terminabas, pero es que no quiero que se nos quede por fuera. Hay gente que piensa que María Corina o representantes debían estar allí. Hay gente que piensa que no deberían estar y que están de acuerdo con el comunicado que publicaron tanto Edmundo como María Corina, distanciándose de la mesa, señalando que no lo iban a obstaculizar, pero que no iban a formar parte de ella. ¿En qué lado estás tú? Bueno, yo creo que, digamos, a lo mejor ella misma, como bien decía, el Acuerdo de Panamá me parece un poco, a lo mejor, excesivo, pero es evidente que ella debería tener una representación en esa comisión. A mí sí me parece, claro. El asunto es que, bueno, Washington tenía otra idea y Washington quiso hacer la cosa, o quiso hacer este proceso, ciñéndose solamente a la estructura que había con la Asamblea Nacional del año 2015. Por tanto, al no tener ella representantes en esa comisión delegada, pues no tiene a nadie dentro de la mesa. Pero digamos que eso es un formalismo que no es cónsono con el espíritu del país, en el sentido de que estás dejando por fuera a la persona que al día de hoy tiene el voto o tiene el apoyo popular del 70-80% del país. Entonces, bueno, son las contradicciones un poco que tiene este proceso. Ahí hay gente que dice, bueno, pero es que cuando tú has visto que un candidato también negocia el CNE, bueno, esa es una manera simplista de verlo, porque esa tampoco es la intención, ni nadie ha dicho que eso sea así, pero lo que no podemos ocultar es que hay una mesa
donde se van a sentar las bases, en teoría, pues, de la transición en Venezuela, de la democracia venezolana, Sí. y la principal líder del país no tiene un representante allí. Eso no se Decía- puede negar, eso no está bien, eso no es culpa de Primero Justicia ni de Voluntad Popular. Eso es culpa de quien estableció las reglas del proceso, que en teoría fue Washington. Exactamente, exactamente. O sea, pero este es que los es el demás modelo aceptaron, de, pues, este ¿no? es el modelo de Estados Unidos. Quien lo estableció fue Estados Unidos y las reglas las puso Estados Unidos. Eso hay que estar clarísimo, absoluta y totalmente. Este modelo es Estados Unidos quien lo ha impuesto. Ahora, me queda muy poco tiempo, pero tú dijiste, alguna vez vamos a enterarnos de qué pasó aquí cuando desclasifiquen los documentos. A mí una cosa que me parece absurda y te pido una respuesta corta es que no tengamos claridad sobre lo que se discuta. Está bien, no me des la coma, el punto y coma o el punto y aparte, pero el país tiene que tener claridad de lo que se está conversando allí. Bueno, en este nuevo proceso, ¿no? ¿Te refieres? Claro, claro. No, claro, bueno, es que si ya con toda la desconfianza que hay por la forma como ha iniciado esto, te repito, faltan 24 horas o menos, y aquí no se sabe formalmente o por comunicación de ellos quiénes van a formar parte, qué es lo que va a hacer, si va a ser una reunión, si va a ser un Zoom, si se van a, no sé, no, eso no se sabe. Entonces, no está la principal líder del país, la mesa de la unidad está dividida. Si además de eso tampoco vas a comunicar qué es lo que vas a hacer, cuáles son los pasos, cuáles son los tiempos y qué es lo que estás, digamos, trabajando día a día, bueno, yo le auguro un tránsito complejo a este proceso, pues, ¿no? Pero pensaría yo que sí. Cuando yo decía de lo que se iba a desclasificar dentro de mucho tiempo, no me refería a este proceso, me refería al acuerdo inicial que hicieron la administración Trump con los hermanos Rodríguez al inicio de todo este nuevo momento político del país. Ya, te entiendo perfectamente. Ya sabremos, el tiempo siempre nos deja saber los detalles de las cosas. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Ya tendremos tiempo la próxima semana de analizar lo que suceda mañana, si es que sucede algo, si es que finalmente se da la reunión, que ya no será presencial, si va a ser en plataformas digitales o cuál sea el método que se va a usar. Algo sabremos y algo analizaremos en nuestra próxima conversación. Es Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea. Gracias, Ale, como siempre, por acompañarnos. Un placer, Idania. Y en Estados Unidos también hay expectativa por este inicio del diálogo por primera vez, como lo hemos dicho, bajo el tutelaje de la Casa Blanca. Senadores de ambos partidos han pedido que las partes negocien de buena fe y que el proceso conduzca a unas elecciones libres y justas en Venezuela. Desde la administración Trump, previamente, el secretario Rubio había dicho que la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, era elemento importante para la reconciliación. Natalia Cabrera, una de nuestras periodistas permanentes en Washington, tiene información. Natalia. Resultados verificables piden desde el Congreso de Estados Unidos. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jim Risch, y el senador John Curtis respaldaron el inicio del diálogo entre un sector de la oposición y el régimen venezolano en una postura bipartidista que refleja precisamente este hecho sin precedentes, que es la primera vez que hay una mesa de diálogo bajo el tutelaje de Estados Unidos. Sin embargo, también son cautelosos al recordar que este es al menos el 9º intento de diálogos de los últimos 12 años. Los 8 anteriores, desde UNASUR hasta el Vaticano en 2014 hasta Barbados en 2023, terminaron sin nada concreto. El inicio de estas negociaciones es una oportunidad importante para poner a Venezuela en el camino hacia un futuro estable y democrático, pero esta visión para el futuro solo se hará realidad si todas las partes negocian de buena fe, rechazan las falsas promesas que han descarrilado los esfuerzos anteriores y se comprometen con un proceso transparente con puntos de referencia claros que conducen a elecciones libres y justas. Estados Unidos tiene un gran interés en una transición democrática pacífica en Venezuela y en garantizar que los actores malignos no puedan interferir con la voluntad del pueblo venezolano.
Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, que fue elegida hace más de una década, también fue designada para negociar con Jorge Rodríguez. Respondió a los senadores americanos que por su parte ella va a la mesa con seriedad. Valoramos la declaración del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jim Risch, y el senador John Curtis. Compartimos la convicción de que este proceso debe desarrollarse de buena fe, con transparencia, objetivos claros y un compromiso genuino para alcanzar acuerdos concretos que conduzca a la recuperación de la democracia en nuestro país mediante elecciones libres y justas. Desde la Asamblea 2015 lo afrontamos con seriedad y determinación, convencidos de que será juzgado no por su retórica, sino por los resultados que logre para el pueblo venezolano. Además de Dinora, según el director de la Gran Aldea, Alejandro Hernández, los opositores que integran la delegación son Juan Miguel Mateus, Ramón López, Jorge Millán, Elimar Díaz y Julio César Moreno de Primero Justicia, y Marco Aurelio Quiñones, Macario González, Desiree Barbosa y Sergio Vergara de Voluntad Popular. La ausencia que pesa desde luego es la de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes también dijeron que juzgarán el proceso por los logros concretos y verificables, que desde luego incluyen la liberación de todos los presos políticos y un cronograma electoral presidencial y garantías de que no haya exclusiones de candidatos. Un diálogo que no incluye a María Corina Machado, que ganó las elecciones de 2024, y pese a que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que ella podría tener un papel en la reconciliación de Venezuela. Recordemos. Usted dijo que cree que el mes entrante va a empezar la transición. La primera semana de agosto, sí. Entre el gobierno interino y la asamblea de 2015. La asamblea de 2015. ¿Habrá un rol directo para María Corina Machado en su movimiento como opositora? Eso ya depende del pueblo venezolano. Estoy seguro de que podrá tener un papel si ellos se lo permiten y si así lo quieren, pero la Asamblea Nacional de 2015 es el gobierno que reconocemos. Ese era el gobierno que habíamos reconocido hasta ese momento de estos cambios en los que tenemos una autoridad interina, pero creemos que hay un buen desarrollo. María Corina representa un elemento importante para eso. Obviamente, ella tiene seguidores allí que la apoyan y hay otros también, pero nosotros estamos allí para facilitar el proceso de reconciliación, no para imponer uno. Rubio también ha dicho que Estados Unidos está para facilitar este proceso, no para dictarlo. Así que el presidente Donald Trump, mientras tanto, se vanaglorió hoy de la operación de extracción de Nicolás Maduro de Caracas, dejando ver que su mirada y sus prioridades están en otras cosas, específicamente el petróleo venezolano. Venezuela fue una guerra de un día. Y tenemos una gran relación con Venezuela, estamos trabajando con socios en Venezuela ahora, sacando decenas de millones de barriles de petróleo que van a Houston, Alaska, a Luisiana, a diferentes lugares para refinerías. Sin claridad de dónde van a ser estas conversaciones, en Washington la expectativa es si habrá o no resultados concretos. Yo soy Natalia Cabrera desde la capital de Estados Unidos para NTN 24.